Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de farmacología virtual del grupo Atlas. Hoy vamos a hablar de antirrítmicos y yo los voy a guiar a lo largo del tema. Tenemos que tener en cuenta que es un tema un poco pesado, un poco difícil de comprender. Son bastantes diapositivas en realidad. Me gustaría que básicamente se queden con la parte de lo que viene a ser la farmacodinamia, los principios activos, los mecanismos de acción y la aplicación clínica, que es lo más importante y lo que debemos recordar siempre. A su vez, hoy vamos a hablar un poco de la conceptualización de este tipo de patologías, vamos a hablar un poco de la fisiopatología de estas, la farmacología y sus aplicaciones clínicas, que es lo que más importa en realidad. Para conceptualizar esto tenemos que entender básicamente distintos conceptos que los vamos a aplicar luego. Primero, vamos a ver que las arritmias van a englobar tanto a las taquiarritmias y a las bradiarritmias, es decir, taqui, que viene a ser la parte alta, es decir, una arritmia con una frecuencia cardíaca alta, y una bradiarritmia, es decir, una frecuencia cardíaca baja con arritmia, es decir, un corazón que no es rítmico. Ahora tenemos que ver que básicamente están involucradas un montón de patologías. Las arritmias, tanto las taquiarritmias y las bradiarritmias, son bastantes patologías, tienen muchas subdivisiones por características fisiopatológicas o por características anatómicas, pero en general nosotros tenemos que englobarnos a las bradiarritmias y a las taquiarritmias para simplificarlo. Vamos a ver que nuestros objetivos farmacológicos básicamente en estos pacientes van a ser, primero, terminar la arritmia activa y segundo, prevenir futuros cuadros arrítmicos. De estos dos puntos, los que probablemente nosotros como médicos generales vamos a abordar más va a ser el objetivo farmacológico de terminar la arritmia activa, ya siendo el tratamiento de mantenimiento probablemente por un cardiólogo o un personal especialista. Ahora, para entender más o menos cómo usar correctamente los fármacos antiarrítmicos, tenemos que usar el principio de la balanza, más o menos para ubicarnos. Ahora, sin embargo, pese a que tengamos el principio de la balanza, esto no va a explicar completamente todas las reacciones adversas. Empecemos. Para nosotros tener el principio de la balanza terapéutica, establecemos que tenemos un ritmo normal que se da entre los factores que sean tanto proarrítmicos y los que son antiarrítmicos, que son naturales dentro del cuerpo, más o menos entendiéndolo como el sistema simpático y el parasimpático, que regulan básicamente la frecuencia cardíaca, así como otros estímulos. Pero eso no viene al caso. Viene el caso en las bradiarritmias. En las bradiarritmias lo que nosotros presenciamos es básicamente que la patología inclina hacia los factores que producen una frecuencia cardíaca baja con un ritmo asincrónico, lo que vienen a ser caracterizadas las bradiarritmias. Entonces el tratamiento de estas viene a ser por parte de contrarrestar este efecto, es decir, darle un fármaco que va a equilibrar esto y va a evitar lo que viene a ser la disminución de la frecuencia cardíaca y el ritmo asincrónico. Ahora, sin embargo, si nosotros nos pasamos de fármaco, nos iremos hacia el otro extremo, es decir, si bien tenemos una patología que puede estar subyacente y nos excedemos en cuanto a dosis o manejo o ciertas asociaciones terapéuticas, vamos a generar el efecto contrario al que queremos, es decir, un sobreexceso de lo que viene a ser el efecto farmacológico. Para el caso de una bradiarritmia, podemos irnos hacia lo que es una taquiarritmia. Ahora tenemos del otro lado, al contrario, tenemos nuestra patología inclinando la balanza hacia lo que viene a ser una frecuencia cardíaca alta con un ritmo asincrónico, es decir, una taquiarritmia. Lo que nosotros tenemos que hacer, generalmente es el mecanismo de casi todos los fármacos antiarrítmicos, va a ser de administrar un fármaco para condicionar que esta patología se vea compensada y por tanto sigamos en un ritmo normal en la medida de lo posible, o en el caso contrario al menos controlar la frecuencia cardíaca. Controlar la frecuencia cardíaca en estos pacientes va a ser muy importante, incluso va a ser muchas veces más importante que volver al ritmo sinusal. Sin embargo, si nos pasamos de fármaco, vamos a sobreexpresar la cantidad de fármaco y por tanto el efecto no deseado de llevarlo hacia el lado contrario, es decir, una bradicardia. Ahora,
Vamos a ver que los mecanismos antiarrítmicos principalmente son tres, entre los cuales el primero viene a ser una automaticidad incrementada, el segundo, las podespolarizaciones y automaticidad desencadenada propia de estas podespolarizaciones, y estas podespolarizaciones pueden ser tanto tempranas como tardías, lo cual va a condicionar fenómenos arrítmicos. Y el último mecanismo arrítmico, que viene a ser básicamente el de reentrada, que puede estar dada en dos condiciones. Una en la que haya básicamente una conexión anatómica propia, una falla anatómica dentro del sistema de conducción a nivel cardíaco, lo cual va a condicionar fenómenos de reentrada y por ende reestimulación en un periodo en el cual puede volver a responder el músculo cardíaco generando arritmias. Y por último, la reentrada funcional. Estos mecanismos arrítmicos los van a ver con mayor profundidad en el curso de fisiopatología. Yo solo los menciono acá para más o menos orientar lo que viene a ser el tratamiento farmacológico. Y ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestro arsenal. En nuestro arsenal básicamente tenemos que clasificarlos en ciertos grupos según los mecanismos de acción principal que tienen estos, teniendo la clasificación en estos grupos siguientes. Tenemos a los bloqueadores de conductos de sodio, a los bloqueadores de receptores beta cardíacos, a los prolongadores del potencial de acción, que en general son bloqueadores de conductos de potasio, a los bloqueadores del conducto de calcio y los digitálicos en última instancia. Ahora, para complicarnos un poco la vida, y les digo esto porque tenemos que entender que pese a que hayamos clasificado nuestros fármacos según grupos y según su aparente mecanismo de acción que es definitivo, en los antiarrítmicos sucede que el mecanismo de acción principal es lo que define el grupo, más no es la única forma de acción de este fármaco. Por ejemplo, nosotros tenemos que distintos fármacos, sean bloqueadores de canales de sodio, también tienen efecto de prolongar el potencial de acción, más no siendo la prolongación del potencial de acción su acción principal. Entonces, para no confundirlos un poco, volvamos a esto. Recordemos que si bien tenemos nuestros grupos farmacológicos, estos son por su mecanismo de acción principal, mas no es el único mecanismo. Tienen distintos mecanismos, todos contributorios a disminuir la arritmia. Esta clasificación en sí fue planteada por Vaughan-Williams en 1984, fue replanteada, fue observada en 1992, pero en sí, pese a que sea antiguo, es una de las formas más didácticas de comprender lo que vienen a ser todos los antiarrítmicos. Entonces vamos a seguir con ello. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, acá tenemos nuestros bloqueadores de conductos de sodio, principalmente estos grupos, que ya vamos a ver luego su división. También vemos que algunos de estos tienen efectos de prolongar el potencial de acción, así como el efecto de bloquear conductos de sodio, y encima tienen otros efectos aparte de los conductos iónicos. Por ejemplo, tenemos que la quinidina bloquea receptores alfa y puede ser vagolítico e incluso anticolinérgico. Por tanto, tengamos en cuenta que un fármaco antiarrítmico, sea de cualquier clase, va a tener distintos mecanismos de acción, pero el predominante es por el cual nosotros lo escogemos para determinados pacientes. Vamos a seguir complicándonos un poco la vida y vemos que, por ejemplo, en la miodarona, que viene a ser principalmente un prolongador del potencial de acción, también tiene efectos sobre el bloqueo de los conductos de sodio. Ahora, tenemos que tener en cuenta que básicamente la acción de todos estos fármacos está mezclado. E incluso vemos que la miodarona tiene cierto efecto antitiroideo. Por tanto, ahí de las RAMs que vamos a ver después. Así podemos ver que la diversidad de fármacos, pese a que pueda tener una función, también constituye y posee otras funciones a lo largo del circuito cardíaco. Por tanto, distintas formas de explicar el efecto antiarrítmico. Ahora, empezamos con los bloqueadores de conductos de sodio, como recordamos en nuestro primer grupo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que este grupo se va a dividir principalmente por básicamente las tasas de recuperación que poseen después de la supresión o la disminución de la dosis de este tipo de fármaco. Entonces vemos que en general nuestro grupo es de bloqueadores de conductos de sodio.
tenemos tres grupos, el 1A, 1B y 1C, para los cuales, aunque resulte raro, el 1A tiene un tiempo de recuperación de entre 1 a 10 segundos, teniendo sus representantes a procainamida, quinidina y disopiramida. El grupo 1B tenemos que tienen un tiempo de recuperación menor de 1 segundo, como lidocaína, fenitoína y mixeglitina. Asimismo vemos el grupo C, 1C, que tiene un tiempo de recuperación de mayor de 10 segundos, en el cual tenemos a propafenona y flecainida. Como más o menos podemos a tratar de asociar respecto al uso en este tipo de fármacos en pacientes, tendremos que principalmente los de tiempo de recuperación menor a 1 segundo o de tiempo de recuperación de 1 a 10 segundos son usados en terapia de emergencia, mientras que pese a que se pueda usar en terapia de emergencia estos tipos de fármacos, preferentemente se hacen terapias de mantenimiento. Respecto a la farmacodinamia de este tipo de fármacos, vemos que nuestro fármaco va a bloquear los conductos de sodio, básicamente en la fase 0 del principio de la despolarización del potencial cardíaco, lo cual va a condicionar que el potencial de acción esté disminuido o normal, o en algunos casos puede estar alto. Ahora, ¿por qué puede estar ese potencial de acción aumentado? Porque, como les había mencionado, los fármacos poseen distintas acciones. Muchos de esos fármacos bloqueadores de canales de sodio van a incrementar la corriente de potasio, van a disminuir la corriente de potasio, condicionando que haya un aumento de la duración del potencial de acción. Ahora, vemos que el bloqueo de estos conductos de sodio va a generar un aumento en el umbral de despolarización, en la barrerita justo para que despolarice. Por lo tanto, va a haber una mayor necesidad de despolarización de membrana, aportando mayor cantidad de iones. Esto de aquí condiciona que hay una menor velocidad de conducción y que se prolongue la duración del complejo QRS. Ahora, tenemos que ver que esta disminución de la velocidad de conducción se da en tejido no nodal, es decir, no en el nódulo sinusal, ni en el nódulo auriculoventricular, ni en las subsecuentes ramas del haz de His. Pero lo que básicamente va a disminuir la velocidad de conducción en la fibra miocárdica. Ahora, ¿por qué es que no ejerce el efecto sobre los nódulos? Porque principalmente los nódulos reciben despolarizaciones e interacción principalmente con calcio. Ahora vamos a ver que, aparte de que prolongue la duración del complejo QRS, puede prolongar el intervalo PR en algunos pacientes, principalmente con los fármacos con un tiempo de recuperación mayor de 10 segundos. Ahora vemos que esta disminución de la velocidad de conducción va a disminuir la conducción a nivel cardíaco, condicionando básicamente que en algunos casos puede extinguir la onda de reentrada anatómica o exacerbarla en algunos casos. ¿En qué casos, por ejemplo, tenemos que puede exacerbarla? En los casos en los que se encuentre el mecanismo arrítmico de reentrada funcional. Ahora, todo esto de aquí, principalmente la disminución, el aumento del umbral de la despolarización y la disminución de la velocidad de la conducción, condicionan una disminución de la automaticidad cardíaca, lo que condiciona a evitar postdespolarizaciones en los pacientes que presenten este mecanismo como principio de su arritmia. Tenemos un gráfico para más o menos orientarnos. Tenemos el basal, es decir, la del paciente, en la que vemos que debajo de esta línea negra se encuentra el potencial rojo normal, que es el basal de un paciente, llega a cierto punto y despolariza. Esta viene a ser el mecanismo normal. Esto puede estar dado por una postdespolarización temprana o tardía. ¿Qué es lo que hace el fármaco? El fármaco va a asemejar en la primera despolarización, pero a la siguiente despolarización, en esta rayita celeste, va a aumentar la cantidad que necesita de iones de sodio para despolarizar, condicionando que haya un mayor distanciamiento, disminuyendo la automaticidad y disminuyendo la frecuencia cardíaca principalmente, y en algunos casos terminando incluso el fenómeno arrítmico.